Junio 13. ¿Cómo lidiar con el pecado remanente? Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Colosenses 3, del 4 al 5. Si ser cristiano significara ya no pecar, Pablo habría desperdiciado tinta cuando escribió: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, Colosenses 3:5. Es posible aceptar una forma de externalismo que nos hace parecer buenas personas por fuera, cuando en realidad sabemos lo que la Biblia dice es verdad. Aunque somos hijos salvos de Dios, también somos pecadores. Ahora bien, ¿por qué el pecado sigue ocasionando estragos? Porque aunque en verdad estamos en Cristo, quien nos libra de la esclavitud al pecado, también estamos en nuestra carne. Este es el problema. El deseo de la carne es contra el espíritu, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Gálatas 5:17. En Cristo estamos justificados. Jesús cargó con toda la culpa de nuestra vida. Hemos muerto en Cristo al pecado para que éste ya no gobierne como un tirano sobre nosotros. Pero aunque el pecado ya no reina, aún está ahí y hace estragos. Ya no nos define, pero sigue aferrándose a nosotros. Por tanto, debemos aprender a no subestimar la gravedad del pecado. En cambio, debemos estar alerta a sus sutilezas e insinuaciones. Para tener victoria contra él, debemos entender su poder adictivo y esclavizante. Hay un dicho que lo expresa así: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Por tanto, debemos atacar el pecado en su punto de entrada, antes de que eche raíces en nuestro corazón. La única forma para derrotar el pecado es reconocer que tenemos que hacerlo morir sin ceder en nada, con tal de evitar todos los daños futuros, visibles e invisibles. Solo podremos vencer el pecado cuando decidimos tomar medidas radicales contra él. No obstante, cuando pensamos que podemos vencer el poder del pecado en nuestro interior por nuestras propias fuerzas, cometemos un grave error. Como Cristo en nuestra vida, no podemos pelear contra el pecado en nuestras propias fuerzas, sino en el gran poder de Dios. Y ya que Cristo en nuestra vida, nuestra batalla contra el pecado no es una batalla por la salvación, porque Él ya la ha garantizado. Así pues, comprométete a hacer morir el pecado y tendrás que pedirle al Espíritu Santo que te colme de su maravilloso amor y plenitud para crear en ti un anhelo por hacer lo que la palabra de Dios te llama a hacer: buscar, encontrar y hacer morir lo que es propio de la naturaleza terrenal en ti. Al leer esta lista de las cosas terrenales que fuiste llamado a hacer morir, ¿contra cuál lucharás hoy en sus fuerzas? Para profundizar, Romanos 7:21 y Romanos 8:11. Amén. Amén. Bueno, familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por un nuevo día que nos permite ver la grandeza de su gracia a través de su bendita e inerrante palabra. Hoy nos encontramos con un devocional que atañe a nuestra vida diaria, todos nosotros, porque todos luchamos con ese viejo hombre, con ese pecado remanente que hay en nosotros. Y hoy, a través de la palabra del Señor, vamos a poder identificar esa guerra, cómo se gana esa guerra, aunque la victoria ya la tenemos en Cristo, pero es una batalla diaria. Pablo lo dice, que ha dado la buena batalla a la fe. El Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ya somos santos posicionalmente, es decir, apartados para ser diferentes, le pertenecemos al Señor. Pero hay un proceso que llama la santificación, es el proceso de la vida diaria, es ese caminar hasta llegar al cielo. Y ese caminar siempre estaremos durmiendo con el enemigo. Como decía Martín Lutero, que él pensaba que cuando fuera bautizado ese viejo hombre iba a morir, pero se dio cuenta de que él sabía nadar. Acompáñenme en sus Biblias y vamos a leer el texto base del devocional. El devocional tiene por título, como lee nuestra hermanita Estela, cómo lidiar con el pecado remanente. Y voy a leer Colosenses capítulo 3, pero le voy a leer el versículo 3. Dice:
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir puedo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanitos y hermanas, quiero que se imaginen un jardín hermoso, pero bien hermoso, pero lleno de maleza. Aunque ha sembrado flores y plantas hermosas, sigue brotando la maleza. Así es nuestra vida en Cristo. Hemos sido transformados, pero el pecado sigue luchando por dominar. Él sigue luchando por dominar. Él quiere volver a tener control sobre nosotros, pero no puede. Y se dan cuenta del por qué no puede. Todo verdadero creyente vive una realidad paradójica. Hemos muerto al pecado, lo dice Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros no practicamos el pecado, no nos deleitamos en el pecado. Eso le pasa a una persona que ha nacido de nuevo, porque nosotros hay una nueva naturaleza, pero aún luchamos contra él. Seguimos luchando contra él. En Colosenses 3:3-5, Pablo nos revela cómo vivir esa tensión con victoria. El mismo apóstol Pablo nos describe claramente esa lucha. Romanos 7:21-23. Él mismo está hablando en primera persona. Aquí está hablando Pablo, el hombre que escribió 13 cartas, cómo él luchaba con ese viejo hombre. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, es ese hombre espiritual, esa nueva naturaleza, me deleito en la ley de Dios. Todos nosotros nos deleitamos en la ley de Dios. Queremos obedecer a Dios perfectamente, pero hay un profundo dolor porque no siempre pasa eso. Y luego dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí el grito de victoria, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es un grito de victoria. Es un grito de victoria, pero angustiosa. Angustiosa porque es la vida de un creyente nacido de nuevo hasta el último día que respiramos. Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Esa es la lucha. Esa es la lucha que tenemos. Hagamos una pregunta retadora. ¿Cómo podemos vivir en victoria si el pecado sigue entre nosotros? Algo es muy claro, hermanos. Nosotros ya somos más que vencedores. Eso es posicionalmente, entendamos eso. Nosotros somos más que vencedores. No luchamos por una victoria, sino desde una victoria. Que hay una continua lucha, pero esa lucha el Señor nos acompaña. Dice en Hebreos capítulo 2 que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, es decir, a nosotros, que hemos nacido de nuevo, a sus hermanos, a su pueblo. Dice, hermanos, hay una batalla que todo cristiano enfrenta. Esa lucha contra el pecado que mora en nosotros. Ya lo leímos en Romanos capítulo 7. No es un enemigo externo, sino una rebelión interna. Pero gracias a Dios en Cristo, que tenemos poder y esperanza. Yo creo que se imagina un hombre que descubre que tiene cáncer. Y esto es muy importante. Nosotros ya descubrimos que hay en nosotros un viejo hombre, hay una amenaza. Pero en lugar de tratarlo, solo toman analgésicos para aliviar el dolor. Así actúan muchos creyentes con el pecado. Lo toleran, lo disfrazan, pero no lo matan. Eso pasa a mucha gente que dice ser creyente. Nosotros tenemos que sacar ese pecado a la luz, llevarlo a la cruz de Cristo, descansar en Él, en Cristo. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún en esas tentaciones, aún en esas luchas con el viejo hombre. Hermanos, la palabra de Dios nos confronta con un llamado radical en Colosenses, no a negociar con el pecado, sino a ejecutarlo. Este texto nos revela dos realidades que cambiarán tu vida.
la gloria futura que nos espera en Cristo, el versículo 4, y la guerra santa que debemos librar hoy contra el pecado, el versículo 5. Hago una pregunta. ¿Estamos listos para dejar de jugar a la religión y empezar a vivir con una vida escondida en Cristo? Hermanos, la escritura es clara. Todo verdadero creyente es simultáneamente santo y pecador, justificado completamente, pero aún no glorificado. Esa es la glorificación final. Nosotros ya hemos sido justificados, es decir, declarados inocentes delante de Dios. Pero todavía falta ese proceso de glorificación, que es el paso final, cuando Cristo venga, cuando este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Mientras tanto estarás luchando. Mientras tanto estarás luchando con diferentes áreas de tu vida. Pero esas áreas no se luchan nosotros mismos, sino con la ayuda del bendito Espíritu Santo y la bendita palabra del Señor. Esa lucha no es solos. Por eso Dios envió su Espíritu Santo. Por eso Cristo nos envía su Espíritu Santo para que nos ayude y guíe en ese campo de batalla. Hermanos, esto no es psicología humana, ni autoayuda. Es el llamado divino a la mortificación radical del pecado, fundamentado en nuestra unión con Cristo. ¿Escucharon eso? Nuestra unión con Cristo. Les recomiendo cuando puedan, es un libro que no es muy extenso que se llama La mortificación del pecado de John Owen. Se lo recomiendo. Incluso se los voy a enviar electrónico al muro de la iglesia, del grupo, para que lo lean, porque de verdad que es un excelente libro con respecto a esta área. Veremos primero nuestra posición como creyentes. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Perdón, con Cristo en Dios. Esa es nuestra posición. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. Es un hecho histórico, hermanos. Es histórico. La muerte al pecado es un acto consumado. No sé si ustedes recuerdan cuando Cristo dice en la cruz, consumado es, tetelestai, todo ha sido pagado. Y mire cómo explica Romanos 6, 6 al 7. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿en dónde? En la cruz con Cristo. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado el pecado. Ese viejo hombre murió. Delante de los ojos de Dios, ese hombre ya murió. Pero nosotros está luchando. Miren lo que dice la Escritura, que con Cristo, ¿dónde estamos sentados? En lugares celestiales. Entonces ya estamos allá. Espiritualmente ya estamos en el cielo. Pero humanamente estamos aquí en la tierra. Y ese proceso de santificación, esa lucha que tenemos con el pecado, también santifica a otros. Piedra con piedra se aguza. Nuestras debilidades deben llevar a nuestro prójimo, es decir, a nuestros hermanos en la fe, tu esposo, tus hijos, tus hermanos en la fe, a la cruz de Cristo. Ese proceso de santificación es una lucha diaria. ¿Y cómo se manifiesta esa lucha diaria? Pues en ese viejo hombre que está en nosotros, ese pecado remanente. Hermanos, no es un proceso, sino una realidad posicional en Cristo. Nosotros ya morimos el pecado. Mira lo que dice Romanos, perdón, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Posicionalmente nosotros somos nuevos en Cristo, santos y amados por Dios. Ya no somos hijos de ira, ya no somos esclavos del pecado, somos libres, siervos de justicia. Es como un prisionero de guerra que ya es libre, pero aún lleva cicatrices de la batalla. Pablo nos dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Es una seguridad eterna, escondida. Es un término bancario que está depositado irrevocablemente, es decir, ha sido puesto allí en un banco, pero nadie lo puede retirar sino el dueño de la cuenta. ¿Y quién es el dueño de la cuenta? Cristo. Y el Señor no te va a arrancar de él. Somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Es lo que dice 1 Pedro 1, 4 al 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Escuchen esto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por Dios mismo.
Dios mismo nos guarda. Perdón. Dios mismo empezó una buena obra en ti y en mí, y mismo la perfeccionará y la terminará. Y esa perfección y terminar es dentro de este caminar hasta el cielo. Que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, es decir, la salvación total. Este viejo hombre ya, este cuerpo mortal ya no está más en nosotros. Tenemos un cuerpo glorificado. Hermanos, tu lucha no define tu salvación. Cristo la garantiza. No olviden eso. Tu lucha no define tu salvación. Cristo la garantiza. Tú no luchas para ser salvo, tú luchas porque ya eres salvo. Esa es la garantía, que ya somos salvos. Pues eso nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Bueno, Cristo nuestra vida. La santidad no es una imitación, sino una manifestación de ese nuevo hombre. Es un fruto, perdón, es natural en nosotros. Lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ve que es posicional y se trata de algo ya natural que fluye en nosotros. ¿Qué contraste tenemos con esto? El legalismo. ¿Qué dice el legalismo? Haz. El Evangelio dice, sé. Tú eres. Ya lo eres. Y lo haces porque ya eres. No es algo que uno mismo se impone. La motivación correcta, Cristo en nuestra vida. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, no luchamos, hermanos, por obligación, sino porque Cristo es nuestra vida. La santidad no es un requisito para ser amados, sino una respuesta porque ya somos amados. En 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Hago una pregunta. ¿Buscas santidad por miedo o por amor a Jesús? Cada uno se responderá. El mandato de cada creyente, la realidad del pecado que mora en nosotros. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Primero definamos qué es el pecado remanente. No es una posesión demoníaca, hermano. Esto es muy importante entenderlo. Porque esa maldoctrina llamada de la guerra espiritual le ponen nombres a los pecados supuestamente demonios, demonio de adulterio, demonio de fornicación, demonio de lujuria. No, eso nace en el corazón del hombre. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que el corazón es lo que contamina al hombre. No lo que entra, sino lo que sale. No es una posesión demoníaca. Ningún cristiano nacido nuevo puede ser poseído por un demonio, porque nosotros mora el Espíritu Santo. Sino la naturaleza caída que aún lucha contra el Espíritu. Mira lo que dice Gálatas 5:16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, tanto de un lado como del otro. De la carne y del Espíritu es una lucha que tenemos. ¿Cuál de los dos estás alimentando? Porque es que alimentamos uno y dejamos morir el otro. O alimentamos nuestra vida espiritual y este hombre natural va menguando, se va debilitando. Pero si tú alimentas el natural, ¿qué va a pasar con tu mundo espiritual? ¿Por qué sigue nosotros? ¿Por qué sigue ese pecado entre nosotros? Primero, para mantenernos humildes. Segunda de Corintios 12:7-9, dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí ves? Para mantenernos humildes.
dependientes del Señor. Es el segundo punto, para enseñarnos a depender de la gracia. Bástate mi gracia. Es suficiente, es totalmente suficiente para mantenernos firmes delante del Padre, para enseñarnos a depender de la gracia. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios. La gracia es suficiente, no para que yo siga pecando más deliberadamente, sino para que entienda que hay un viejo hombre que ha sido crucificado en Cristo, pero que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, que ya somos victoriosos, que ya somos vencedores, aunque estemos luchando con ese viejo hombre. Tercer punto, para glorificar a Dios cuando vencemos. 1 Corintios 10:13 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos asiste para su gloria, no para decir, ¡ay, qué fuerte soy! No, hoy sí soy el mejor cristiano. No, pues Cristo en nosotros esperanza de gloria. Hermanos, el pecado no desaparece al ser salvos, pero su dominio sí. O sea, Él sigue en nosotros, pero ya no somos esclavos de Él. Ya decidimos pecar o no pecar. Y sentimos un profundo dolor cuando pecamos. Es lo que dice Romanos 6:5-6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Pablo en esta carta nos menciona pecados concretos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, avaricia, idolatría. Hermanos, no subestimemos el enemigo. El pecado es engañoso y resistente, y se enquista, y se camufla. ¿Se acuerda lo que decía David? Señor, líbrame los pecados que me son ocultos. Y mire cómo lo expresa Hebreos 3:12-13. Mirad, hermanos, o sea, presten atención, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La naturaleza del mandato, dice, haced morir. Es un término de ejecución militar. Es la respuesta radical, haced morir. Hermanos, no negociamos con el pecado, lo ejecutamos. Es un mandato activo, presente y urgente. Hermano, tú no puedes darle lugar al diablo. Tú no puedes darle lugar al pecado en ustedes, en nosotros. No podemos. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni dé lugar al diablo. Hermanos, tenemos que enfrentarlo, pero es ya. No darle licencias, no tolerarlo, no cohabitar con él. Es una guerra a muerte. Esta palabra, haced morir, la vemos en Josué, extendiendo a los cananeos. Dice, Josué capítulo 11, versículo 20, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, es decir, para destruirlos, no para dejarlos heridos, no para tener misericordia de ellos. Tú no puedes tener misericordia con un pecado en tu vida. Y luego dice, que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Aquí no era para hacer tratados de paz con esas tribus. Tú no puedes hacer tratados de paz con el pecado que mora en ti, con ese viejo hombre, con ese pecado remanente, con ese enemigo que llevamos dentro. Es una guerra a muerte, todos los días. Pero el poder para la victoria es el evangelio diario. No es una fuerza de voluntad, no es tu fuerza de voluntad, sino la gracia de Dios. Sí tenemos que poner nuestra voluntad y téngalo claro. Mi voluntad está involucrada, pero es en la gracia de Dios, no es en mis fuerzas. Creo que dice Filipenses 2:12-13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor,
O sea, ocúpense de lo que ya Dios les ha dado en Cristo. Y luego dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone ese querer, Dios pone el hacer. A nosotros nos corresponde obedecer. Y como ya somos nuevos en Cristo, amamos la ley de Dios. Pero nosotros muchas veces nos dejamos llevar, nos dejamos que en algún momento se enseñoree en nuestra vida muchos pecados en los cuales nosotros deliberadamente no estamos luchando. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que esto se produce naturalmente en nosotros. Si tú lo estás haciendo en tus fuerzas, no es natural. Tú estás haciéndote nacer de nuevo. Es decir, que no eres creyente. No podemos, o sea, nosotros no podemos manifestar estos frutos del Espíritu sin que el Espíritu esté en nosotros. Hermano, no es una reforma, no es una negociación, es exterminio. Es exterminio. Y voy a identificar algunos que dicen fornicación, la palabra es porneia. Es decir, toda impureza sexual. Todo que sea en contra del matrimonio, en contra de la santidad del matrimonio y en contra de nuestro cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Avaricia, que es idolatría, es un pecado respetable de la iglesia moderna. ¿Qué significa eso? Significa de que cuando amas al mundo, y creo que hablamos que la mundanalidad está entrando a la iglesia, se volvió respetable, ya es normal que el creyente viva y anhele todo lo que quiere el mundo, pero está en la iglesia. Y viva como la gente del mundo, pero está en la iglesia. Lo que llama el cristianismo cultural. 3 errores comunes que tenemos en guerra contra el pecado. Primero, misticismo. Dios me quitará el pecado sin mi esfuerzo. La respuesta bíblica, ocupados de la salvación con temor y con temblor. El moralismo, venceré con pura fuerza voluntad. ¿Cuál es la respuesta? Sin mí nada podéis hacer. Juan 15:15. Alejados de mí nada podéis hacer. Otro punto, el permisivismo. Es solo mi lucha personal. La respuesta, amputa, arranca, quita todo lo que te hace pecar. Mateo 5, 27 al 30 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues que te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Sí es? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Hacia dónde caminan tus pies? Cada uno de ustedes sabe su vida íntima, donde nadie te ve, pero Dios te está viendo. Dios te ve. El Señor conoce tus intenciones, conoce tus motivaciones, conoces todo lo que tú haces. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Dios lo ve todo y lo sabe todo. ¿Cuál es el poder del creyente? Nuestra conexión con Cristo. Nuestra conexión con Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en Cristo. La mortificación del espíritu no es una autoflagelación, sino una dependencia del espíritu. Recordemos a Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová a los ejércitos. ¿Cuál es el error moderno? El evangelio y la autoestima ha reemplazado la doctrina de la mortificación. Pero Pablo dice, pero Pablo no dice, siéntete mal por tu pecado, sino mátalo. Es decir, no sientes remordimiento, sino mátalo, ejecútalo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se le lleva el premio?
corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo luchaba con ese viejo hombre y no tenía misericordia de él. Muchas veces nosotros tenemos misericordia de ese viejo hombre en algunas áreas de nuestra vida. Algún día escuché a un pastor que decía, si no quieres caerte, no camines por lugares resbalosos. Proceso bíblico para mortificar el pecado, la exposición a la palabra. Ese es el ser de este devocional todos los días. Ser parte de nuestra santificación, ser parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero si lo te estás viendo como un acto religioso, como un checklist, para que digan aquí estoy en el devocional y no me digan nada en la iglesia el domingo, tienes un problema. Bueno, ese es un proceso bíblico. Es la exposición a la palabra. Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Recuerden que este mismo salmo que lo escribe David es el hombre que dice, mira lo que Dios le dice a David a través del profeta Natán, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Es por eso que David escribe el Salmo 119, que está centrado en toda la palabra del Señor. Cuando tú desechas la palabra, cuando la palabra de Dios no es el centro de tu vida, tienes problemas, porque empiezas a vivir de acuerdo a tus pasiones y tus emociones. Nosotros filtramos todo lo que pasa en nuestra vida a la luz del Evangelio. Sentimientos, emociones, pensamientos, decisiones. Esa luz de la palabra. Juan 17 dice Jesús en oración pastoral, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otro punto fundamental, la oración. Cristo lo dice en Mateo 26, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La rendición de miembros, es decir, rendir nuestros miembros a Dios, no al pecado, al servicio de Dios, no al pecado. Romanos 6:13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Nosotros estamos vivos entre los muertos. Nosotros no hacemos las obras de los muertos porque estamos vivos. Si lo estamos haciendo, estamos muertos, igual que los demás, y creemos estar vivos. Y luego dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo también nos dice en Romanos 13 al 14, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, la motivación correcta, la gloria venidera. Pablo no apela al remordimiento, sino a la esperanza. Cristo será revelado en nosotros como Él, seremos semejantes a Él. Esa es nuestra esperanza. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Conclusión, hermanos, es un llamado a las armas, es un tono urgente, es un llamado a las armas, no es un tratado de paz, no hay suizas, es decir, no hay puntos neutrales, no. O estás en lucha o no luchas. Si no luchas es porque estás muerto. Sigues muerto en tus delitos y pecados. Si luchas es porque estás vivo. Hermanos, es un campo de batalla. El pecado que acaricias hoy te estrangulará mañana. Pero hay esperanza. Cristo es tu vida. Así que levántate y toma las armas, la armadura de la fe. Ya lo estudiamos. Efesios 6, 10 al 18. Ya lo estudiamos muy detalladamente. Vuelve y escucha los audios o ve el video para que entiendas y te revistas de Cristo, es decir, que te pongas la armadura de Dios. Reconoce tu pecado sin excusa. No te excuses en los pecados de otros, que eso es una parte que tenemos nosotros nuestra debilidad. Justificamos nuestras acciones y pecados con los pecados de otros.
Primera de Juan 1, 9 al 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tu pecado no es más grande que el otro. O sea, tu pecado, cuando yo estoy juzgando el pecado de otro, tengo una viga más grande y soy culpable de juicio. Bueno, reconoce tu pecado sin excusa. Segundo, aborrécelo como Cristo aborreció el pecado. Aborrécelo. Ama todo lo que Dios ama. Y puedes hacerlo porque estás nacido de nuevo si estás en Cristo. Si no, hoy es el día de que te arrepientas. Hoy es el día de tu salvación. Si estás jugando con el pecado, hoy es el día de que vuelvas de nuevo a conectarte a la vida verdadera. Mata ese pecado como un enemigo que amenaza tu alma, tu familia. Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas, las obras de la carne, viviréis por el Espíritu. Hermanos, la cruz de Cristo siempre está allí. Para que vayamos allí, crucifiquemos ese viejo hombre. Mortifiquemos el pecado con los medios de gracia que Dios ha provisto. Y termino con una frase de un pastor que se llama Jerry Bridges. Dice, el pecado nunca será erradicado por completo en esta vida, pero sí puede ser derrotado cada día por la gracia de Dios. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy.